Bueno. En la clase de la semana pasada habíamos visto, además de urgencias y emergencias, habíamos avanzado con lo que eran signos vitales, ¿correcto? Se puede ver, ¿verdad? El PowerPoint, la presentación. Aún no, doctor. Aún no, doctor. Okay. Perfecto. Bien, ahora sí pueden ver la pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces eran signos vitales. ¿Qué habíamos conversado de signos vitales? ¿Cuáles eran? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia Presión arterial. respiratoria y presión arterial. Correcto, así es, ¿no? Entonces, ¿qué eran los signos vitales? Un voluntario. Se puede, doctor. Sí. Son valores estándares sobre la función de algunos órganos determinados, Ok, muy bien. los ¿Quién cuales más? son vitales para la vida. Ya, profesor. Sí, Son valores dime. que permiten estimar la efectividad de la circulación y la respiración y los siguientes signos vitales. Ok, ya, sí, también. ¿Alguien más? Podría agregar de que gracias a eso podemos distinguir entre una urgencia y una emergencia. La gravedad, claro, sí, muy bien. ¿Algo más? Ok, entonces, dentro de estos signos vitales tenemos temperatura y cuando vamos a tratar el aspecto de temperatura tenemos que ver cuál es como definición la temperatura, cómo se mide la temperatura, o sea, a través de qué medios o equipos, cuáles son sus valores y cuál es el procedimiento adecuado para poder tomar esta medida o magnitud y ver, pues, según esos valores, cuáles alteraciones podrían presentarse, ¿correcto? De igual manera, en la frecuencia respiratoria podemos observar una definición respectiva al tema, las fases de la respiración para poder determinar la frecuencia o el número de veces que el paciente respira, cuál va a ser ese valor normal, de qué manera se va a tomar esa medición y cuáles son las alteraciones que se pudieran presentar. Frecuencia cardíaca, se había comentado que era el lugar donde se tenía que medir la frecuencia cardíaca, que se podía manifestar a través del pulso, la definición del término como signo vital, los valores normales y el procedimiento, y las alteraciones respectivas. Y con respecto a presión arterial, eran la definición, valores normales, técnica de medición y alteraciones. Como la siguiente clase es presión arterial, vamos a ver si alcanza tiempo algún grupo para que exponga, o en todo caso, los que tienen que presentar presión arterial lo harían la otra semana, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, vamos a ver primero signos vitales para luego hacer una pequeña introducción sobre lo que es la conducta del PAS o el PEAS, que algunos de los compañeros me preguntaron para la práctica del día jueves pasado. Bien, entonces, es importante saber cuáles son los signos vitales, cuáles son sus valores y la correcta medición para poder intervenir al momento de realizar el socorro o el auxilio dentro de lo que es la conducta. ¿Correcto? Entonces,
Vamos a dejar de compartir y vamos a ver la exposición de los compañeros. A ver. Dentro de los grupos que me habían pasado para el día de hoy, con el primer signo vital tenemos temperatura con Daniel Machado, María Aranda, Carmen Guaitaya, Alexis Chunga y Edith Vázquez, ¿correcto? Correcto, doctor. Muy bien. Ya, a ver, presenten el primer grupo, temperatura. Estoy habilitando acá para que puedan compartir su pantalla y todos podamos ver. Ya, profesor, ¿yo puedo compartir mi pantalla? Ok, no hay problema. Adelante, Mari. ¿Mari o Mary? Mary, Ok, Mary. Mary Jane, ¿no? Muy sí. bien, comparte tu pantalla y empecemos. Bien, buenas tardes, perdón, buenas noches, profesor y compañeros. A mi grupo le ha tocado exponer sobre la temperatura y va a empezar mi compañera hablando sobre la definición. Ujú. Bueno, Adelante. se podría decir que se define como el grado de calor o frío que se manifiesta en términos de una escala específica, esta representándose así en un equilibrio entre calor producido y la pérdida que da nuestro cuerpo. Siguiente diapositiva. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver las clases de termómetro, en el cual se dice que existen dos tipos de termómetros. Tenemos a los termómetros digitales, como bien ya sabemos, vienen en diferentes presentaciones. Estos funcionan a base de láser y circuitos electrónicos que detectan la temperatura, pero que se ven muy poco, por ejemplo, en hospitales, ya que estos se descalibran rápidamente y a veces no te brindan la temperatura exacta, ¿no? Luego tenemos a los termómetros de mercurio, en el cual existen tres tipos de termómetros, ya que se categorizan por la medición en la zona donde se puede tomar la temperatura. Tenemos al termómetro axilar, al termómetro oral y al termómetro rectal. Con relación al termómetro axilar y al termómetro oral, como podemos ver acá en sus partes, tienen parte de la vulva alargada, el cual nos sirve para tomar la temperatura, y como su propio nombre lo dice, oral a nivel de la boca y axilar a nivel de la axila. Y estos termómetros cuentan con un bulbo, las partes exactas son con un bulbo, un tallo, un cuerpo, y su graduación va de 35 a 42 grados centígrados, y el cual también cuenta con una columna de mercurio.
para nosotros poder tomar una adecuada temperatura con estos termómetros de mercurio, tenemos que darnos cuenta que se encuentre, el bulbo es la parte donde está plateado, como pueden ver acá en la imagen. Eso tiene que estar depositado el mercurio a ese nivel, o sea, bajarlo a ese nivel para que tomamos una temperatura adecuada. Una vez ya colocado en el cuerpo del paciente, este mercurio empieza a subir hacia el tallo, ¿no? Y ahí podemos encontrar, pues, ya la temperatura que pueda marcar. Ahora, acá también tenemos en la temperatura rectal se dice que se suele usar mayormente en bebés. ¿Por qué? Porque en los niños pues no es adecuado colocarle en la boca, ¿no? Ya que ellos no van a poder poder sostener el termómetro. Lo adecuado es rectalmente, pero con mucho cuidado también, porque al no realizar una toma de correcta temperatura, lo que puede pasar al bebé es lo que se da en la estimulación del nervio vago, y el cual esto puede producir arritmias cardíacas, ¿no? El cual sería pues la consecuencia más común que se da. Gracias. Continuando con la exposición, ahora voy a hablar de lo que es los valores en lo que es la temperatura entre niños y adultos. Como ya lo había mencionado anteriormente, la temperatura es el equilibrio de producción que genera el cuerpo de calor y también su pérdida. Cuando este sobrepasa el nivel normal, que es de 36.5 o 37.5, se activan algunos mecanismos como lo son vasodilatación, hiperventilación, sudoración, lo cual van a promover la pérdida de calor. La temperatura normal de una persona varía también, depende de su sexo, actividad reciente, también los alimentos que ha ingerido, líquidos, la hora del día y en el caso de las mujeres también en el ciclo menstrual en el que se encuentren. La temperatura normal en los prematuros y en los niños es de los 36.6 grados hasta los 37.2. Es un promedio. En adultos de 36 a 37, casi igual, y en adultos mayores también en un promedio de 36.2 grados. Eso sería todo. Ahí le paso con el siguiente. Ok, yo les voy a hablar sobre el procedimiento de medición. Bueno, para empezar tenemos que, lo que necesitamos es el termómetro, obviamente, alcohol y algodón. Lo que empezaremos es desinfectando el termómetro y luego, sea vía axilar, vía oral o por el recto, colocamos el termómetro. En este caso, como mencionó mi compañera hace un momento, cuando es el mercurio lo tenemos que ajustar para que el mercurio, esté cerca al bulbo. Y bueno, si es en el caso de el termómetro digital, solamente lo dejamos ahí y esperamos a que suene para ver que ya esté listo, ¿no? En el caso de medir vía axilar, se coloca el termómetro en el centro y bueno, le pedimos al paciente, hacemos que el paciente cruce el brazo y bueno, si es en el caso del termómetro de mercurio, esperamos unos 3 a 5 minutos. Lo mismo en por vía oral, el termómetro se pone debajo de la lengua y se ubica en uno de los costados de la boca y de la misma manera, si es de mercurio, lo dejamos unos 3 a 5 minutos. O si es digital, solamente esperamos, que es más inmediato el resultado. Y bueno, en el caso de vía por el recto, esto mayormente se hace en bebés y en niños, porque los adultos a veces les incomoda, pero el paciente debe estar recostado de forma lateral del lado izquierdo y introducir el termómetro de unos 2 a 3 centímetros y esperar de 1 a 2 minutos. O en el caso de los bebés, se introduce de 1 a 1.5 centímetros. Bueno, profesor, a mí me toca hablar sobre las alteraciones de la temperatura.
En este caso, tenemos la hipotermia y la hipertermia, que suelen estar relacionados en ocasiones con la exposición a condiciones climáticas extremas, como por ejemplo el permanecer durante mucho tiempo en el clima frío o al contrario, estar expuesto al sol en climas desérticos. Sin embargo, digamos, para las personas mayores, no es necesario que estén expuestos a ningún ambiente extremo como para verse afectados. En el caso de la hipotermia, aquí nos vamos a detener un poco y poder explicar detalladamente de qué se trata y la forma en que afecta a las personas. Se habla de hipotermia cuando la temperatura corporal del organismo cae por debajo de los límites normales, que es aproximadamente bajo los 35 grados, haciendo que el cuerpo pierda la capacidad para regular su temperatura, provocando una dificultad de movimientos, una confusión mental e incluso hasta el fallo de determinados órganos. También es muy común que las personas mayores estén sujetas a estos descensos de temperatura corporal, ya que su mecanismo termorregulador se ha modificado de forma progresiva por motivo de la edad. Y también ha acompañado de las bajas de temperatura en época de invierno. Y en el caso de la hipertermia, que por su parte la hipertermia es una subida excesiva de la temperatura corporal debido a factores externos del organismo, cuando el cuerpo alcanza a nivel interno los 38 grados, desarrolla efectos negativos en el organismo. La hipertermia o la alta temperatura corporal puede hacerse presente tanto en cambios físicos como cambios de comportamiento, como por ejemplo el mal humor, sentir una confusión, piel reseca, pulsaciones rápidas o lentas. Son algunos de los síntomas que se presentan y se ven arrebados de acuerdo a la edad de la persona. En la etapa de la vejez, el regulador de la temperatura se vuelve menos eficaz, causando efectos leves o cuadros clínicos que ponen en riesgo la salud de las personas mayores de edad. Eso es todo de nuestro grupo. Muchas gracias. Ok, muy bien. Recuerden que cuando hacen la presentación tienen que poner la bibliografía que han consultado para poder referenciarlo siempre como parte de su investigación, ¿correcto? Bien, entonces han participado ahora Mary Jane, Edith Vázquez, Alexis Chunga y Daniel Machado, ¿cierto? Daniel Americano. 2, 4. ¿Quién faltó intervenir? Sí, Carmen. Profesor, disculpe, creo que no me notó. Guaitari. También estuve en la participación de mi equipo. Ok, entonces no te vi acá. Ya. Ok. El resto de grupos, ¿qué opinan o qué aportes pueden hacer con respecto al tema de temperatura como signo vital? ¿Solo revisaron su signo o también revisaron los otros signos vitales? Sí, Alexandra. Bueno, doctor, había averiguado de que existen variaciones cuando se toma la temperatura de distintos, o sea, varía si lo toma en la axila o a nivel oral o a nivel rectal. Hay mayor temperatura a nivel rectal. Y eso es debido a... ¿A qué se puede deber que hay estas variaciones mínimas de la temperatura al momento de la medición dependiendo del área del cuerpo? Tal vez, doctor, sea por la exposición de estas zonas al medio ambiente. Así es. La accesibilidad al lugar, zona o posición en la que se puede estar tomando hará pues más fácil la toma de la temperatura en este caso y por eso puede o no alterar en ciertos grados la temperatura. Si es en axila es un poco más externo que si la medición fuera directamente intrarrectal, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué me dicen con respecto
al mecanismo por el cual se eleva la temperatura. ¿Quién desea participar o colaborar con ese dato? ¿Alguien? Doctor, disculpe, ¿a qué se refiere cuando pregunta por mecanismo? ¿Cómo es que se produce la fiebre? ¿Han revisado ese tema, el grupo expositor, o alguien del grupo ha revisado? Porque cuando yo voy a tomar un signo vital como la temperatura, lo que estoy haciendo es tomando o midiendo, o sea, estoy realizando la medición, una magnitud, pero eso es desencadenado por algo, ¿cierto? O sea, que yo esté caliente o que esté frío es porque dentro mi organismo está sucediendo algo. Veamos, Celia y luego Fiorella. Dinos, Celia. Sí, doctor. En el caso del calor, lo que se va a activar o la temperatura alta, la fiebre, lo que se va a activar es el sistema parasimpático. Se va a activar la sudoración, más precisamente con el impulso nervioso empieza con el hipotálamo anterior. Estamos hablando de regulación, ¿cierto? Sí, con el calor. Ya. Sería Ujú. parte del mecanismo fisiológico. Y después, bueno, lo que tendría que pasar es tendría que bajar la temperatura, ¿no? La inhibición. Bien. Caterín, ok, está muy bien. Celia. Ceila, ¿no? O Celia. Ceila, ¿verdad? Sí. Ok, Ceila. Caterín, dinos. Yo tengo entendido que el centro termorregulador está ubicado en el hipotálamo. Entonces, cuando Correcto. la temperatura corporal sobrepasa el nivel normal, se activan mecanismos como la vasodilatación y la hiperventilación. Como mecanismo de regulación o de contrarregulación, ¿correcto? Sí. Y la sudoración que promueve las pérdidas de calor, pues, ¿no? En la sudoración. Claro, y eso es porque existe un mecanismo físico, ¿no? Muy bien, Alexandra. Carlos, dinos. Carlos. Doctor, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, sí. Bueno, los mecanismos podrían ser la edad, uno de los mecanismos que pueda subir la temperatura, el ejercicio también, hormonas, un estrés también y el medio ambiente también puede influir al incremento de la temperatura. ¿Solo el incremento? No, la elevación de la temperatura. Ya. ¿Y la disminución, cómo sería? Alexandra. Doctor, sí, quería agregar que la fiebre es parte del mecanismo de defensa también contra las infecciones. Así es, muy bien. Claro. ¿Dónde se encuentra el centro, Giancarlos? Dinos. Quería acotar justamente un poquito más por qué también se produce la fiebre, doctor. ¿Se me escucha, disculpe? Sí, sí, sí. Claro, es justamente por sustancias endógenas y exógenas que se conocen como pirógenos. Ahora, estos pirógenos exógenos van a provenir ya sea por un agente patógeno, un microbio o algún otro cuerpo extraño, y estas van a estimular a sus toxinas. Y va a haber una estimulación, la cual va a sintetizar otros tipos de pirógenos, que son endógenos en este caso, o citoquinas, que van a formar parte del sistema inmunológico. Correcto, así son. Son pirógenos endógenos. Endógenos porque son
internos. Los pirógenos endógenos son sustancias que el cuerpo libera para poder incrementar la temperatura. Recuerden que el centro regulador está en el cerebro, en el área del hipotálamo. Entonces, cuando, así como Giancarlo comenta, hay una noxa o hay un agente extraño que ingresa al organismo, se va a desencadenar una serie de mecanismos de defensa. Y uno de ellos es el incremento de la temperatura a través de la liberación de lo que se llaman los pirógenos endógenos, que no es otra cosa que citoquinas. Sustancias como la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, son sustancias que se liberan, se incrementan, ¿para qué? Para que el organismo empiece a incrementar su temperatura, es decir, que se presente la fiebre. ¿Para qué? Para que con la temperatura incrementada en el organismo se limite el avance o la reproducción o replicación de los organismos externos que puedan haber ingresado al cuerpo y que puedan dañarlos, ¿no? Es un mecanismo de defensa. Así es, cuando se ve en el cuadro de infecciones, por ejemplo, ¿no? Muy bien. ¿Qué limitaciones, qué ventajas o desventajas hay con respecto a los dispositivos para tomar la temperatura? Sí, Héctor, dinos. Bueno, en el caso de lo que son los termómetros digitales, pues estos termómetros no pueden, no tienen, se descalibran muy fácilmente o no tienen la sensibilidad para poderte detectar, pues temperaturas de repente muy altas, no pueden dar esos resultados. Mientras que el termómetro de mercurio, que es el, por así llamarlo, es el gold estándar para poder hacer las mediciones, sí tiene esta capacidad de poder hacer estas mediciones, pero su desventaja es que es muy tóxico. Tanto el termómetro de boca común que conocemos nosotros o el barómetro de mercurio también. Así es, Héctor. Pero lógicamente el mercurio es tóxico al contacto directo con la sustancia, ¿no? Si bien es cierto ahora es poco menos usado, básicamente por el hecho del contacto directo que se tiene con el termómetro regular o normal que todos conocíamos debido a la pandemia, ¿no? Los digitales son más prácticos, son más rápidos, son de distancia, no necesariamente tiene que haber un contacto directo de la herramienta de medición de la temperatura como es el termómetro clásico, el de mercurio, el de vidrio. A una distancia prudente, el termómetro digital te mide la temperatura, ¿no? Esas son las ventajas del termómetro digital. Las desventajas, como ya lo comentó Héctor, son pues que al ser digitales tienen la facilidad, dependiendo del uso o de la manera en el que se manipula, puede descalibrarse, la pila puede estar baja y darte una medición incorrecta o alterada, que no es la real. Y lo otro es, pues, es un dispositivo que normalmente fue creado para uso esporádico, no como en el que se estuvo haciendo al inicio de la pandemia, o incluso, bueno, ahora ya disminuyó, en el que veían colas de personas en los centros comerciales y el vigilante con el termómetro digital a inicios de la pandemia que le disparaba a todo el mundo como si fuera pistolita para ver si tenía o no tenía fiebre, ¿no? Ese mecanismo de estar disparando a cada rato malogra o altera el termómetro digital, aparte de que también lo descalibra, ¿no? Entonces es adecuado y bueno para el uso de casa, pero no para estar teniéndolo de esa manera. Es más, en las emergencias también se usaron en esa forma. Dinos, Héctor. No, solo quería añadir justo lo que comentaba acerca de estos termómetros infrarrojos de pistola. Pues me daba cuenta en ese momento, pues, cuando me decían la medición para entrar a un centro comercial, pues mi temperatura marcaba 35, 34 y no, después, no, ya sería un dispositivo totalmente descalibrado. Así es. Y en ese sentido siempre tiene que estar viéndose cómo está la pila, si la medición es la correcta. Ahora, normalmente recuerden que los dispositivos digitales
normalmente tienen una forma de tomar esa medición, ¿no? Al grupo expositor, ¿cómo se toma la temperatura con el termómetro digital? Cualquiera del grupo. O quien tocó el tema de termómetros digitales. ¿Quién fue? Edith, creo, ¿verdad? Sí, profesor. Edith, explícanos en grandes rasgos cómo es que se toma la temperatura con el termómetro digital. A ver, para tomar la temperatura con el termómetro digital, tenemos que acercarnos, bueno, como no es acercarnos nosotros personalmente, sino como podemos ver acá hay un modelo de pistolitas que colocas, si bien es cierto, en la frente o en la parte del cuello del paciente, donde va a poder captar de mejor manera la punta sensora, como estos termómetros tienen su pantalla digital y te avisan, ¿no? En cuanto ya tomaron, son más rápidos, como volví a decir. O sea, de esa forma se tomaría la temperatura. Muy bien, debemos recordar que el termómetro viene para mediciones en grados, centígrados y grados. Fahrenheit. Fahrenheit, así es. Entonces, cuando tú tienes tu termómetro digital, lo primero que tienes que ver y verificar es la programación o la calibración, porque puede que esté programado para tomar o darte valores en grados Fahrenheit y no centígrados, ¿correcto? Eso es uno. Dos, la correcta colocación a una distancia prudencial, que viene a ser aproximadamente entre 1 y 2 centímetros de distancia entre la lectora del termómetro digital con la superficie del cuerpo en donde se va a medir la temperatura, que muchas veces es en la B del cuello o en la frente, ¿correcto? Algunos lo que hacían era tomar mediciones de temperatura en 2 o 3 lugares diferentes del cuerpo para ver y corroborar la temperatura que indicaba el termómetro digital. Lógicamente esto condicionaba que estén disparando a cada rato, pero también te aseguraba más o menos que el valor de la temperatura sea lo más cercano posible y correcto. Entonces todos esas limitaciones, por así decirlo, se evitaban con el termómetro de mercurio. El problema es pues la desinfección y el uso personal que se da al termómetro de mercurio, ¿no? En algunas instituciones de salud lo que se hacía era se solicitaba que cada uno tuviera su termómetro de mercurio para la medición de su temperatura y no estar usando pues el común que antes existía en los tópicos de urgencias y emergencias de los establecimientos de salud y hospitales bueno, en el mejor de los casos si contaban con 1 o 2 termómetros digitales pues se usaba dependiendo de la cantidad de pacientes que existían, ¿no? Bueno, con respecto a temperatura, ¿quieren añadir algo más? ¿Algún dato? Dinos, Alex. Ya por eso, quiero dar a conocer, bueno, o que no están muy hablados sobre la existencia del termómetro a base de galio, las Ya. cuales, bueno, las ventajas que presentan es que no es tóxico a comparación del mercurio, y bueno, esta sí tiene una variación de normal, bien siempre y cuando no se rompa. Además de que también es fácil de limpiar, presenta las mismas ventajas que el termómetro de mercurio. La única desventaja que sería es el tiempo para esperar a obtener los resultados, la cual sí es mayor que el de mercurio. Ok, muy bien. Bueno, ¿algo más con respecto al grupo expositor? Bien, pasamos entonces al siguiente grupo, que sería el de, veamos, frecuencia respiratoria.
Giancarlo Puelles, Brigitte Ramos, María Valderrama, Alexandra Guisado y Helen García. Sí, doctor, voy a presentar pantalla. Muy bien, Helen. Listo, doctor, voy a empezar. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo va a exponer sobre lo que es la frecuencia respiratoria. Los integrantes de mi equipo son Giancarlo Puelles, Brigitte Ramos, María Valderrama, Alexandra Guisado y Helen Stefani. ¿Qué es la frecuencia respiratoria? Bueno, esto refleja el número de veces que nuestros pulmones van a ejecutar el ciclo de inhalación y exhalación, que ingresa y egresa el aire de los pulmones, como se puede ver en la imagen. Esto gracias también al movimiento rítmico del diafragma, y es necesario contarlo durante 1 minuto. Esto se puede medir gracias a la expansión y contracción de la caja torácica para así crear un diagnóstico más preciso. Y es necesario correlacionarlo con los signos y síntomas que tenga cada paciente y nunca de forma aislada y concluyente. Algunas indicaciones que se debe tomar en cuenta son identificar las alteraciones en el ritmo y la profundidad de los movimientos respiratorios, controlar la evolución de patologías respiratorias. Es necesario también no mencionarlo al paciente para evitar variaciones, y se toma la medición cuando el paciente está sentado y relajado, no tomarlo después de hacer deporte. Bueno, el material que se necesita sería el reloj con segundero. Ahora vamos a conocer las fases de la respiración. ¿Qué tal? Con las fases de la respiración vamos a ver que presenta 2 fases. La primera es justamente, como vemos en la primera imagen, que es la inspiración o entrada del aire, y la segunda es la expiración o expulsión de este. Como podemos ver en la imagen, vamos a ver justamente la flecha negra que se dirige hacia abajo. Esto significa que el diafragma se está contrayendo, y esto va a ocasionar ¿qué? El aumento del volumen de los pulmones. También vamos a mencionar que el aire va a entrar justamente por las vías aéreas. Ahora vamos a categorizarlas, ¿no? Las vías aéreas superiores como las vías aéreas inferiores. En este caso vemos que el aire puede ingresar por la boca o puede ingresar por las vías, por las fosas nasales. Ahora en la cavidad nasal se va a calentar el aire. Continuando con ese recorrido vamos a tener que vamos a tener a la nariz o cavidad nasal las coanas que están dentro de la cavidad nasal, las cuales calientan el aire. Vamos a ver que el aire va a continuar por la faringe y la laringe. Esta última se va a conectar con la tráquea. ¿Y qué tenemos acá? Justamente el comienzo de las vías aéreas inferiores. Estas se van a situar en el interior de la cavidad torácica, salvo la tráquea, ¿no? Está en una posición intermedia. Ahora, como vemos, digamos, en forma general, vemos a la tráquea, de esa va a continuar el recorrido del aire por los bronquios principales, bronquiolos secundarios, terciarios, hasta llegar a los alvéolos. En los alvéolos vamos a tener capilares. Ahora, ¿qué pasa en los alvéolos? Vamos a tener justamente la hematosis. ¿Esto qué es? El intercambio gaseoso. Ahora vamos a tener que del aire se va a extraer el O2. Este O2 va a ser reemplazado, ¿por qué? Por un producto de desecho. Este producto de desecho va a ser el dióxido de carbono, producto o metabolito del metabolismo de nuestro organismo. Siguiente imagen, por favor, para hablar un poquito más de exacto. Tenemos acá los músculos. Estos músculos vamos a... Disculpen. Correcto. Tenemos los músculos. Vamos a tener, en primera instancia, los músculos inspiradores, ¿no? Tenemos la contracción, como vemos ahí las flechas, la contracción de los escalenos, también del ecón o esternocleidomastoideo, la contracción de los serratos, y muy importante tenemos que mencionar a los músculos intercostales internos. Perdón, externos, disculpen, que van a participar en la fase de la inspiración. Ahora, cuando vamos a hablar de la fase de la inspiración, es
es la relajación de estos músculos, pero se van a activar los siguientes: los intercostales internos, los transversos torácicos y justamente gran parte de los músculos abdominales, como tenemos el oblicuo mayor, el oblicuo menor. Y no olvidar que el músculo que participa en ambas fases es el diafragma, tanto como en su contracción en la expiración como su relajación en la expiración. Siguiente imagen, por favor. Tenemos justamente la fase expiratoria. Ahora, como mencioné, tenemos la relajación del diafragma. Este diafragma se relaja, vamos a ver que el pecho se va a deprimir, o sea, se va a ir hacia su posición normal. Vamos a ver que los pulmones también van a disminuir su volumen. Ahora, el aire va a hacer un recorrido inverso, pero en este caso, yo mencioné anteriormente un producto desecho que es el dióxido de carbono. Este va a ser expulsado en esta forma inversa del aire. Sería todo. Ok, ¿quién sigue? Bueno, para hablar sobre los valores normales, primero debemos de tener en cuenta que la frecuencia respiratoria se mide en respiraciones por minuto. Asimismo, estas cifras pueden variar y por eso que debemos de tener en cuenta que nuestro paciente no haya hecho recientemente, que no esté estresado. El ambiente también puede influir, como por ejemplo un aumento de temperatura. Asimismo, algunos medicamentos que también pueden disminuir esta y la fiebre. No solo eso, sino que también varían de acuerdo a su grupo etario, como podemos observar en la imagen. En un recién nacido, tenemos que de 30 a 80 respiraciones por minuto, en un lactante menor de 20 a 40, en un lactante mayor de 20 a 30, igual que de los niños de 2 a 4 años de 20 a 30, en niños de 6 a 8 años de 20 a 25 y en un adulto de 15 a 20 respiraciones por minuto. Y ahora mi compañera le va a hablar más sobre el procedimiento. Bueno, con respecto a procedimientos de medida, hay dos técnicas para poder valorar la frecuencia respiratoria. La primera es mediante inspección. En esta técnica, lo primero que se hace es mirar y contar los movimientos torácicos sin alterar al paciente durante 30 segundos. Y al valor, multiplicarlo por 2 si la respiración es regular. En caso de que sea irregular, debemos contar durante 1 minuto o más tiempo si es necesario. Y ya por último, registrar los datos, interpretar y actuar según el hallazgo. Siguiente página, por favor. La segunda técnica es mediante auscultación. Lo primero que se hace es colocar al paciente en sedestación. Después, de acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma del estetoscopio sobre la pared torácica, de manera que no quede sobre alguna estructura ósea, y contar el número de respiraciones en 30 segundos. Y al valor obtenido, multiplicarlo por 2 si la respiración es regular. En caso de que sea irregular, contar por 1 minuto, y mejor si simulamos que estamos tomando la frecuencia cardíaca para evitar alterar el resultado de la frecuencia respiratoria. Y ya por último, registrar el resultado, interpretar y actuar según el hallazgo. A continuación, mi compañera hablará sobre alteraciones. Bueno, por último, tocaré el tema de las alteraciones en la frecuencia respiratoria. En primer lugar, tenemos la batipnea, que es la amplitud de los movimientos respiratorios durante la inspiración y expiración. En este caso tenemos que resaltar que no se va a modificar en el número del ritmo respiratorio, pero como dije en un principio, ¿no? Va a haber una variación mayor o menor en los movimientos de expansión torácica, que es lo que se refiere a amplitud de movimientos. En la taquipnea va a haber un aumento en la frecuencia respiratoria en más de 20 a 24 respiraciones por minuto. También hay que recalcar que va a depender de la persona que tenga esta alteración. Un niño no va a tener la misma modificación de respiraciones que un adulto. En la bradypnea va a haber una disminución en la frecuencia respiratoria en menos de 10 respiraciones por minuto, pero con el mantenimiento de un ritmo constante. En la ortopnea
ortopnea va a haber una respiración difícil y con complicaciones, excepto cuando el paciente esté erguido. En la polipnea va a haber una respiración superficial y rápida con aumento de la profundidad y frecuencia respiratoria. En este caso va a haber un escaso desplazamiento del diafragma y las costillas. Es lo que se refiere a respiración superficial. Bueno, en la hiperpnea va a haber un incremento en el volumen de aire ventilado por minuto, es decir, va a ingresar más aire de lo usual, ¿no? Para ser inspirado. Y va a haber una profundidad de los movimientos respiratorios. En la hipopnea va a haber una respiración ligera y superficial de frecuencia inferior a la normal. La apnea va a haber una ausencia de respiración por periodos, no total, solo por periodos. Y disnea va a ser la dificultad en la respiración. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Entonces, siempre debemos recordar que cada vez que hacemos una presentación debemos poner la bibliografía. Está muy bien la exposición. ¿Cuál es la diferencia entre un paciente que respira por la nariz y otra por la boca? Para cualquiera. Bueno, doctor, cuando uno respira por la nariz se puede purificar el aire, puede eliminar elementos contaminantes y eso no sucede si respira por la boca. ¿Ok? ¿Cuál es la forma de respiración adecuada que debe tener la persona? Por la nariz, doctor. Aérea, doctor. Se inhala por la nariz y se expulsa el aire por la boca. Correcto. La inspiración o la inhalación del aire es por la nariz. ¿Y por qué es por la nariz? Porque necesita purificar. Porque también nos puede ayudar a calentar el aire cuando ingresa a nuestro cuerpo. Claro, no es purificar, sino es filtrar, ¿no? ¿Qué características tiene la nariz? ¿Cómo es? Tiene vellosidades. Presenta vellosidades y mucosidad, doctor. Ya. Vellosidades y... Vibrisas. Mucosidad. Moco, ya. ¿Qué más? ¿Qué pasa cuando te golpean la nariz tan solo levemente? Sangra porque... ¿Por qué? Porque está bastante vascularizada, doctor. Ahí se encuentra el triángulo de... Uy, me olvidé el nombre. ¿Quién sabe? ¿Quién se recuerda? Plexo venoso Mancha X. vascular. Bien, lo que pasa es que la nariz, por la forma anatómica de los cornetes, de las vellosidades y porque es una zona muy hipervascularizada, es una vía adecuada para que el aire que va a ingresar a los pulmones sea primero filtrado por las vellosidades de la nariz. Segundo, sea moderado en su temperatura, si vale el término calentado, por así decirlo, por el mismo hecho de ser una zona hipervascularizada a nivel de la mucosa. Entonces, el aire que ingrese a los pulmones va a ser un poco más tibia y va a tener menos sustancias o partículas pequeñas que van a quedar pues en las vellosidades de la nariz. Además que por los mismos cornetes y por la forma, el flujo y la presión del flujo de aire que ingresa por la nariz va a disminuir para cuando lleguen a la vía respiratoria baja. ¿Alguno de ustedes ha manejado moto a velocidad y ha tratado de respirar estando
sin ninguna mascarilla? ¿O ha viajado en una moto? Cuando ustedes van de manera directa a una velocidad... Sí, Richard. Sí, no se puede respirar cuando no, bueno, cuando andas en moto, literal, se te corta y no puedes respirar. Así es, sientes como que te estuviesen tapando las vías, la nariz y la boca, ¿cierto? Cuando hay mucha velocidad y estás en contra del viento o el viento te choca en la cara de manera directa, es difícil poder respirar, ¿ya? Y justamente esa presión de flujo se ve disminuida cuando uno inspira a través de la nariz. Lógicamente exhalas por la boca porque el aire, que en este caso contiene CO2, tiene que ser eliminado más o menos rápido y la mayor forma y adecuada de hacerlo es por boca. Bien, entonces esto es importante, además que el aire que uno inspira sea un aire tibio, húmedo y en cierto grado filtrado de partículas microscópicas o pequeñas para que llegue al pulmón, ¿sí? Por eso ustedes verán posteriormente, en años posteriores, cuando hagan sus prácticas de clínica o estén en UCI, por ejemplo, que cuando va a recibir el paciente oxígeno, sea por máscara o por cánula o intubación, ese aire que se le está administrando a través de todo el sistema de ventilador es un aire que debe tener cierto grado de humedad, o sea, no es aire seco, y tiene temperatura, no es un aire frío, ¿correcto? Porque eso va a producir irritación e inflamación en la mucosa de las vías respiratorias bajas. Y el consiguiente, pues, problema posterior en sea su frecuencia respiratoria y problemas para la inhalación y exhalación, ¿no? Muy bien. Entonces, eso era con respecto a la parte del signo vital de frecuencia respiratoria. Lo que más van a observar de manera frecuente es dos tipos de respiraciones que ustedes tienen que considerar, no en este momento por el enfoque patológico, sino por el término en sí. Y es que van a observar a un paciente taquipneico o puede ser un paciente polipneico, o sea, taquipnea o polipnea. ¿Quién me puede nuevamente hacer recordar la diferencia o la definición de la misma? Que no sea del grupo que ha expuesto frecuencia respiratoria, sino de los otros grupos. Diferencia entre taquipnea y polipnea. Sí, Fiorella. Sí, la taquipnea por lo general es una respiración que es acelerada, va rápida y por lo general es poco profunda, y la otra sería lo contrario. No sé si lo dejo a un compañero para que lo pueda explicar y también pueda participar. Ok, sí, muy bien, Fiorella. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién Yo, desea doctor. participar? A ver, dinos. Bueno, como mencionó mi compañera Fiorella, cuando es una taquipnea es la menor veces, la cantidad de veces de respiración es menos a comparación de la polipneica, que es mayor, ¿no? Es mayor de 20 veces, se podría decir así, la respiración es más rápida. En taquipnea. O en polipnea. Polipnea. En polipnea es más rápida la respiración. O sea, ojo que esto les traigo a colación porque es lo más frecuente o común que van a ver en un paciente en urgencias o en un accidente que pudieran tener ustedes cuando están yendo a la universidad, por ejemplo, ¿no? O en un viaje. Recuerden que taquipnea, sí, Alex. Quería decir que en la vaquipnea hay una mayor, o sea, se realizan respiraciones profundas, tanto en inhalación como exhalaciones, pero el orden, bueno, la frecuencia respiratoria no es variada, se mantiene igual.
¿En cuál? ¿En taquipnea o polipnea? Taquipnea. En taquipnea no, en taquipnea solamente es el aumento de la frecuencia respiratoria. Y en polipnea es por también un aumento, pero la respiración es más superficial, bueno, no es tan profunda. No es profunda, ok. Bien, entonces, ahora, nuevamente, el grupo que expuso frecuencia respiratoria. Expliquen a sus compañeros, porque no ha quedado un poquito claro eso, esos dos términos. Doctor, se refiere a batipnea y a polipnea, ¿verdad? Taquipnea versus ya. polipnea. En taquipnea señalé que hay un aumento en la frecuencia respiratoria en más de 20 a 24 respiraciones por minuto. Y en polipnea va a haber una respiración superficial que señalé que era el escaso desplazamiento del diafragma y las costillas, que también a su vez va a ser rápida con aumento en la profundidad y frecuencia respiratoria. Ya. ¿Cómo es una respiración superficial y profunda? Es que estaba buscando el significado profundo, pero supuse que era más como cuando tardas más en expirar. Ya. Y la superficial es cuando no hay tanto movimiento en la respiración de parte del diafragma y las costillas. Ya. A ver, taquipnea, recuerden esto, ¿qué cosa es frecuencia? Es número de veces. Cuando hables de taquipnea es incrementado, o sea, más de lo normal. Taquipnea es número de respiraciones mayor a lo normal, que es diferente a bradipnea, que es menos número de veces, o sea, la frecuencia es menor. En taquipnea, la frecuencia es mayor, ¿correcto? Taquipnea es número de veces más incrementado, o sea, más veces respira el paciente. Cuando hablamos de polipnea, estamos hablando de un aspecto de esa respiración que viene a ser profunda, ¿correcto? Cuanto más rápido puede respirar el paciente, lo va a hacer casi más superficial, pero cuando hablamos de polipnea, estamos hablando que es una respiración más profunda. Tiene que ver también con la frecuencia respiratoria alterada o incrementada, pero es una respiración profunda, ¿correcto? Entonces, es una inspiración que se va a dar y luego bota. Es diferente a que van a respirar rápidamente. Taquipnea es frecuencia respiratoria rápida. Polipnea es respiración profunda, que puede ser taquipneica o puede ser también, dependiendo de la patología, dentro de rangos casi normales. Siempre se ha visto polipnea y taquipnea. Taquipnea, número de respiraciones rápidas, y polipnea, respiraciones profundas. ¿Que pueden ser taquipneicas? Sí, pueden ser taquipneicas, pero esa es la diferencia. El paciente que es taquipneico respira rápido. El paciente que es polipneico tiene respiraciones profundas. Su tiempo puede ser similar o un poquito más prolongado entre inspiración y expiración. Ese es el principal punto que deben recordar cuando vayan a ver un paciente en emergencia, en urgencias, sea en un hospital o puede que sea también en algún tipo de accidente. ¿Correcto? ¿Se entendió? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Entonces era forma de medir, qué cosa es. Muy bien. Ya, y el grupo de frecuencia cardíaca. Veamos ese último signo para el día de hoy. Ya, doctor, voy a compartir mi pantalla. Ok. Asegura también que la fiscal de la Nación debería reabrir las investigaciones al presidente Pedro Castillo.
¿Se puede ver? Sí, tu grupo son Héctor Trejo, Lucía Terán, Jefferson Bravo, Caterine Espinosa y Jonathan Ampuero, ¿correcto? Sí. Ya, muy bien. Empieza. Ante todo, buenas noches, doctor y compañeros presentes. En esta oportunidad vamos a hablar de el signo vital, que sería frecuencia cardíaca, ¿no? Les voy a hablar yo sobre la definición de la frecuencia cardíaca. Para comenzar, la frecuencia se refiere a un número de veces consecutivas sobre la realización de algo, ¿no? En este caso, hablamos de los latidos del corazón, que se pueden medir en un determinado tiempo. En este caso, más frecuentemente es en un minuto. El latido del corazón genera un pulso en las arterias, ¿no? Y esta presión que se genera sobre las arterias es lo que se mide, ¿no? Y nos indica el número de latidos del corazón. Esta presión es fácilmente perceptible, ¿no? Sobre todo en las arterias superficiales. Y eso lo va a tratar mi compañero. Siguiendo con la exposición, dentro de los sitios de medición, entendamos que la frecuencia cardíaca lo vamos a medir a través del pulso. Entonces, ¿qué es el pulso? El pulso es más que las contracciones del corazón, sístole y diástole, que se van a ver reflejadas a través de las arterias principales, ¿no? Tenemos varios puntos de medición, se mide exactamente a través de las arterias, siendo las más comunes el pulso radial, el pulso carotídeo, también tenemos el pulso temporal, que es en la sien, el pulso femoral en la pierna, el pulso pedial, que son sitios de medición poco comunes, pero depende de la situación en la cual se encuentra el paciente, se puede tomar esas medidas. Siguiente, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a exponer sobre los valores normales. La frecuencia cardíaca hay grupos y edades, en el cual en un recién nacido vamos a ver de 120 a 140 latidos por minuto. En un infante vamos a apreciar que los latidos por minuto son de 100 a 130. El lactante mayor es de 100 a 120 latidos por minuto. El preescolar es de 80 a 120 latidos por minuto. El escolar de 80 a 100 latidos por minuto. El adolescente de 70 a 80 latidos por minuto. En adultos se consigue 16 años a más de 60 a 80, pero en edad adulta vamos a ver que también es de 60 a 80 latidos por minuto. A veces se va alterando la patología de los adultos mayores, ¿no? En valores normales, la taquicardia son mayores a 100 latidos por minuto. En realidad, lo fisiológico sería el estrés, el ejercicio reciente y no fisiológico, sobre todo en pacientes hipertensos, como mencioné, cardiopatía sistémica, insuficiencia cardíaca. Y en las bradicardias menores a 60 latidos por minuto. Importante sería el fisiológico, deportistas, no fisiológicos, cardiópatas, dosis, consumos inadecuados de fármacos, o estimulación de vasos basales. Muchas gracias. A continuación, les voy a decir los procedimientos para la medición, ¿no? Esta palpación del pulso se puede practicar sobre cualquier arteria que sea superficial, ¿no? Y sobre todo que descanse en un plano relativamente duro. En este caso, la arteria más adecuada para realizar esta maniobra sería la arteria radial a nivel de la muñeca, ¿no? Y también podría decirse la carótida, que está más cerca de la presión aórtica central, que es más fácil palparla, a diferencia de, por ejemplo, en las extremidades, ¿no? Que están más periféricas. Para el caso de la medición, se necesita el segundo, el tercer y el cuarto dedo de la mano, ¿no? Lo que vamos a medir es el pulso, y para ello existen diferentes reparos anatómicos que nuestro compañero ya mencionó.
Lo que necesitamos para esta medición es un reloj, en este caso podría usarse el celular, ¿no?, que tenga cronómetro. Podría usarse un lapicero para de repente graficar la tendencia de este pulso. Y lo que vamos a hacer primero es lavarnos las manos. Vamos a preparar a nuestro paciente física y psicológicamente explicándole sobre el procedimiento. Este paciente, en el caso de que se encuentre echado, debe estar echado boca arriba. Y en el caso de que se encuentre sentado, se va a colocar, se va a colocar al paciente sentado, se va a flexionar su codo en un ángulo de 90 grados, se le va a apoyar sobre, o sea, se va a apoyar el brazo, el antebrazo sobre una superficie dura que podría ser una mesa o una silla. Se le va a extender esta muñeca con la palma, tiene que estar hacia abajo. Y bueno, se va a controlar el pulso colocando nuestros dedos, como ya les he mencionado, el segundo y tercer dedo suavemente. La yema de los dedos se va a colocar sobre dicho reparo anatómico, haciendo una ligera presión, ¿no? Luego se van a contar estos latidos por 1 minuto y se va a apuntar, ¿no? Apuntar en la gráfica, por ejemplo, de esta onda dicrota. Y luego se va a volver a lavar las manos. A continuación, mi compañero les va a hablar sobre las alteraciones. Buenas noches. Para continuar con la exposición, vamos a hablar un poco de las alteraciones. Dentro de lo que es la frecuencia cardíaca, hay 2 alteraciones muy marcadas y, bueno, en general todos nosotros ya la hemos escuchado. Una de ellas es la bradicardia y la otra la taquicardia. Aunque mi compañera ya habló un poco acerca de lo que es la bradicardia y la taquicardia, podemos ver aquí en los gráficos la comparación acerca de los latidos que tiene o esta frecuencia que tiene el corazón. Podemos observar un latido normal o la frecuencia cardíaca de una persona normal frente a lo que es la bradicardia, que es el latido lento o la frecuencia cardíaca lenta de una persona, o la taquicardia, que ya son latidos o la frecuencia cardíaca mucho más rápida. Estos trastornos o alteraciones que se dan a nivel cardíaco se pueden dar por muchas razones. En el caso de la bradicardia, se puede dar por daños en el tejido cardíaco, ¿ya? Se puede dar por enfermedades cardíacas también, se puede dar por ataques cardíacos, también por enfermedades congénitas y por infecciones, bueno, la más conocida es la miocarditis. En el caso de la taquicardia, pues se puede desencadenar estos trastornos por cualquier situación, por ejemplo, situaciones de alto estrés, preocupaciones o ejercicio extremo, o en el peor de los casos se ha visto pues casos de pacientes que han dejado un periodo largo de tiempo de hacer ejercicio, hacer una actividad física, se han sometido nuevamente a un régimen físico fuerte y han sufrido de taquicardias o han fallecido incluso en estas situaciones. Otro tipo de alteraciones pues van a ser las fibrilaciones, que está dentro de las arritmias, ¿ya? Estas fibrilaciones van a ser pues contracciones irregulares del corazón, temblores incontrolables de las fibras musculares. Y eso sería todo con respecto a la presentación de nuestro grupo. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ok. Entonces, hemos visto que, ¿qué cosa es el pulso? Es la manifestación del latido cardíaco, ¿cierto? Entonces, el latido del corazón se va a manifestar a través de todo el sistema circulatorio y esto en las zonas que son accesibles a los vasos principales o arterias es donde nosotros a través de la medición del pulso podemos determinar cuál es la frecuencia cardíaca que tiene el paciente. Como han visto ustedes, son 2 aspectos importantes: el incremento más allá de lo normal y la disminución por debajo de lo normal de esa frecuencia cardíaca o latidos o el pulso del paciente, que nos va a hacer pensar en alguna alteración o patología que pueda estar presentando el paciente y que nos pone en alerta para su atención inmediata. Bien, entonces, la idea de tener conocimiento de cuáles son los lugares donde se va a tomar el pulso es importante porque no siempre se va a tener facilidad de un pulso radial, por ejemplo.
o la facilidad de poder hacer una medición por pulso carotídeo, por ejemplo. Además que si no se toma adecuadamente a nivel de la carótida y en vez de presionarlo, se hace de manera inadecuada, lo que puedes presentar es un reflejo vasovagal y puede haber otras alteraciones en el mismo paciente por este problema, ¿no? Cuando se suscita un incremento de la frecuencia cardíaca, ¿qué es lo que va a hacer el corazón? Cuando hablamos de, ok, sí, Catherine, desmayos, ¿no? Cuando el corazón late muy rápido, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo con el corazón? Si yo le tomo el pulso radial, popliteo, femoral a un paciente y determino que está presentando una taquicardia, ¿qué está sucediendo en su corazón? ¿Para el grupo o para los otros grupos? Se debe a una mayor excitación del simpático. Ok, muy bien. ¿Y qué va a pasar con el corazón? ¿Qué está haciendo el corazón? ¿Está acelerado? Muy bien, está acelerado, así es. ¿Qué quiere decir que está acelerado? Que está trabajando en ese impulso sanguíneo más de lo normal, ¿no? Es como si ustedes caminan 5 pasos una cuadra, pero de pronto están haciéndolo en 20 pasos esa cuadra, ¿correcto? No sé si el ejemplo valga. Entonces, la taquicardia quiere decir que la frecuencia del corazón está incrementada, es decir, que el corazón está latiendo más de lo normal, más veces. ¿Y qué sucede cuando un músculo, ¿cómo se llama el músculo del corazón? Miocardio. Miocardio. ¿Qué sucede con el miocardio cuando trabaja más acelerado o más de lo normal? ¿Qué va a suceder con ese músculo? Se fatiga, correcto. Al fatigarse se agota. ¿Y qué va a suceder? Una bradicardia. Ok, pero ya, muy bien, sí. O sea, se La presión agota. arterial puede bajar. Así es. El corazón se agota, el músculo cardíaco. ¿Qué necesita el músculo, sea cardíaco u otro tipo de músculo, liso, estriado, no lo sé, para que pueda contraerse? Energía. Ok, energía, así. ¿Y qué más? Como ustedes vimos, ¿qué le llevaba la sangre a los músculos? Oxígeno. Oxígeno, biología, ¿no? Ok. Entonces. Puede suceder isquemia. Así es. Cuando un músculo liso, estriado, cardíaco, el que fuera, se agota, quiere decir que al no tener suficiente aporte de oxígeno, ¿qué va a suceder? Se va a empezar a acumular ácido Láctico. Ácido láctico. ¿Por qué se produce el ácido láctico? ¿Se dan cuenta de la importancia de biología, de bioquímica? ¿Por qué se produce el ácido láctico? Metabolismo. La falta de oxígeno. Falta de oxígeno. Así es, la falta o la disminución de oxígeno va a condicionar que el organismo empiece a obtener más energía de otro mecanismo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos celulares? Son la vía aeróbica Y anaeróbica. y la anaeróbica, ¿ok? Y cuando un mecanismo anaeróbico es el que predomina a nivel celular, ¿qué va a suceder? Va a haber acúmulo de Ácido láctico. Ácido láctico. Sí, ¿verdad? Bien, solamente es un tema para recordar. Pero en otras palabras, la frecuencia cardíaca me está
elevada, me está diciendo que va a empezar a presentarse una serie de alteraciones bioquímicas en el organismo. Por eso es importante, si yo tengo un accidente y voy a socorrer a un paciente y le voy a medir los signos vitales y veo que ese paciente está taquicárdico, yo ya estoy presumiendo y adelantándome de que ese paciente va a empezar de continuar en esa situación, va a empezar a presentar una serie de alteraciones bioquímicas internas, o sea, va a alterar todo su organismo porque van a activarse sistemas de compensación y eso va a condicionar también problemas en mi manejo terapéutico, ¿no? Esto, básicamente para que se pueda entender de esta manera la importancia de determinar bien los signos vitales, por qué debemos medirlos, por qué debemos tenerlos siempre en cuenta y por qué lo estudiamos en principios del auxilio. ¿Ya? Muy bien, ya es hora, falta un minuto, lo han hecho muy bien para esta segunda semana. Estamos avanzando bien. Como habrán visto, no es un trabajo demasiado exagerado ni de revisión, pero muchas veces siempre hay detalles que por curiosidad nosotros podemos extender la investigación y poder aprender algo más de lo que revisamos. ¿Bien? Entonces, para la próxima clase, el grupo de presión arterial va a exponer esto. ¿Cuántos grupos hay? Presión arterial 1, 2 grupos, ¿no? Ya, muy bien. Presión arterial para la siguiente. Sí, dime, Héctor. Sí, le envié otra foto, doctor. Lo que pasa me faltó añadir un grupo más. Faltaría el grupo de presión arterial y dos grupos de presión arterial y uno de frecuencia cardíaca. Ya. Entonces, la otra semana el que falta frecuencia cardíaca hace primero y las últimas exposiciones presión arterial. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda adicional con respecto al tema de hoy? Sí, Alex. Yo, profesor, con respecto a lo de urgencias y emergencias, mi pregunta sería si alguna persona presentara un glaucoma agudo y bueno, ya con los síntomas de dolor de cabeza, en los ojos, una pérdida considerable de la visión, ¿sería una urgencia o una emergencia? Ya que esto sería una presión del nervio óptico. Claro, es una emergencia, sobre todo si es de ángulo cerrado. Una emergencia, porque puede presentar daño retiniano y pérdida de la vista, ¿no? Pero, por ejemplo, para que puedas ver eso, lógicamente necesitas medir la presión intraocular, pero adicionalmente también necesitas dentro de sus evaluación de signos vitales saber cómo está su presión arterial, ¿no? Entonces sí habría una variación de los signos vitales, en este caso la presión arterial. Muchas veces se correlacionan, sí. Muchas veces. Muchas gracias, doctor. Muy bien. Sí, Alexandra. Doctor, quería consultarles, ¿la taquicardia siempre va acompañado de una taquipnea o no? Sí, o sea, puede presentarse sola de inicio y luego cuando empieza a verse afectada un sistema, los otros sistemas en compensación también empiezan a alterarse, ¿ya? Entonces, si por ejemplo, digamos, tienes un paciente con una bradipnea, o sea, disminución en la frecuencia respiratoria, quiere decir que va a haber menos aporte de oxígeno a nivel sanguíneo. Cuando el cerebro detecta esta situación, el corazón, ¿qué va a hacer? Para compensar la disminución del oxígeno en sangre. Va a empezar a latir más. Así es. Va a ser taquicardia. ¿Por qué? Porque va a empezar a impulsar más sangre para que esa sangre que tiene baja concentración de oxígeno pueda llevar más oxígeno a los tejidos principales o vitales. Entonces, una bradipnea inicial te puede condicionar una taquicardia. O sea, si estás una hemorragia, por ejemplo,
pierdes sangre, y si pierdes sangre, pierdes oxígeno, entonces el hecho de perder fluido va a hacer que el corazón en un primer momento haga taquicardia, y la taquicardia que va a condicionar, dependiendo de todo el mecanismo fisiológico que vamos a ver en la siguiente clase de cómo se produce la presión arterial, es que se van a originar una serie de alteraciones también en ese aspecto, ¿ya? Gracias, doctor. Así que va a ser interesante la exposición de sus amigos en presión arterial para la siguiente clase, ¿sí? Muy bien. Entonces, eso sería todo por hoy. Dime, Héctor. Doctor, disculpe, esta ya es una consulta un poco más administrativa. Usted sabe que los jueves tiene clases prácticas con un grupo a las 2:30, bueno, y con mi grupo a las 4. Los chicos de la práctica me hacían la consulta si va a ser necesario que de ese grupo tengan un delegado para la práctica, o que de repente los pueda apoyar yo con ese tema. Ya, sí, había una delegada del otro grupo que estaba viendo ese tema, pero sí, lo adecuado sería que cada grupo de práctica tenga un delegado, aunque tenemos un asistente de laboratorio que es la señorita Merly, que nos va a facilitar, espero que no haya ningún inconveniente, en los equipos para hacer la práctica de funciones vitales. ¿Ya? Entonces, idealmente, cada grupo de práctica debería tener un subdelegado, por así decirlo, ¿no? Solo para cuestiones de coordinación. Salvo algún otro parecer. Ya, doctor, gracias. Muy bien.